Gracias por estar aquí con nosotros, hermanos, alabando al Señor. Vamos a ir a un estudio de la palabra del Señor, un pasaje conocido que nos anima, ¿sabe qué? A entender que el Señor siempre llega a tiempo. Cuando hay un plan y un propósito, el Señor está con su pueblo. Y en esta semana estuve reflexionando acerca de ello. De hecho, a mi hija en las noches le he estado leyendo Éxodo y luego se me duerme, pero es normal. La vida o para la vida de los demás. Vamos al capítulo 14 de Éxodo. 14 de Éxodo. Y aquí debemos de recordar cómo el Señor estuvo con su pueblo cuando iban en el desierto. Y ahí en el desierto, hermanos, el Señor manifestaba su presencia. Y yo le quiero preguntar si usted ha sentido la presencia del Señor en este desierto que hemos estado caminando por ya varias semanas. Ya vamos varias semanas. Amén, dice ahí el hermano. Amén. Amén, me dicen los hermanos. Claro que sí, hemos sentido la presencia del Señor en este camino que hemos estado recorriendo. Algunos ya hemos estado batallando, cansados con diferentes cosas, Algunos hemos batallado por cuestiones económicas, algunos hemos batallado con los hijos, con la pareja incluso. También el estar tanto tiempo nos puede llevar a desesperarnos. Algunos han tenido que salir a trabajar y se preocupan porque dicen, ¿cómo me gustaría a mí estar con mi familia? Y es que las preocupaciones de cada uno de nosotros han sido diferentes. Pero aunque las necesidades de cada uno de nosotros, siempre la presencia del Señor ha sido de acuerdo a nuestra necesidad. Fíjese, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, el Señor manifestó su presencia en la noche con columna de fuego, porque en la noche era lo que necesitaban, fuego, para estar viendo, para poder seguir avanzando, para calentarse. Pero también por las mañanas, cuando el sol ardía, el Señor se manifestaba con una columna de nube. De manera que yo le quiero recordar eso. Aunque nuestras necesidades, aunque nuestras preocupaciones sean diferentes, nuestras pruebas son diferentes, de igual forma el Señor se manifiesta con su presencia de una manera perfecta, hermanos, de una manera perfecta. Es que Dios llegó en su momento, el Señor cumplió sus promesas, el Señor tuvo un propósito en la vida de Israel, el Señor tiene un propósito en la vida de este mundo, y nosotros seguimos avanzando y seguimos aprendiendo de lo que el Señor nos está mostrando en estas semanas. Se ha estado comentando de que ya se van a estar empezando a abrir negocios, se van a estar empezando a abrir lugares. Tenemos que pedirle mucho al Señor por esto, hermanos, porque no sabemos hasta dónde sea la mejor decisión. Es por eso que tenemos que estar orando por nuestros líderes, orando por nuestros gobernantes. Nosotros tenemos que estar orando por todos, desde el presidente a los gobernadores, senadores, por todos los líderes, y también aquí, porque no es fácil ser líder. Moisés no la tuvo fácil con el pueblo de Israel. Y es que si por esto, que porque el otro, o sea, nosotros estamos llamados a estar orando por nuestros líderes para que se tomen las mejores decisiones y que el Señor los guíe. Y Dios va a hacer su obra poderosa y nosotros vamos a ver la mano de Dios.
Dios se va a manifestar. Y aún cuando el pueblo iba caminando e iba desanimado también, porque incluso llegaron a pensar que iban a morir. Vamos a Éxodo 14, por favor. Éxodo 14. Éxodo 14, sígame con su vista ahí para recordarle esto que le estoy diciendo. Éxodo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Empezó a haber desánimo en el pueblo de Israel. Y nosotros podemos a lo mejor tener este tipo de pensamientos de desánimo, pero nosotros tenemos una gran ventaja sobre las personas que estaban aquí con Moisés, que nosotros ya conocemos la historia, que nosotros ya conocemos que Dios ha dado la victoria a su pueblo en muchas ocasiones. Este pueblo se estaba desanimando, pero nosotros, hermanos, debemos de estar confiados en el Señor, que Él siempre llega a tiempo. Dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: esto es lo que Dios nos dice a todos nosotros en este momento. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, cuando hay desánimo, cuando nuestros recursos se nos agotan, cuando no entendemos y hay tristeza y hay pensamientos de depresión, Dios nos dice: no teman, estén firmes y ved la salvación que Dios hará hoy en vosotros. Esta es la respuesta de Dios en estos momentos en que no sabemos qué es lo que va a pasar, donde hay pensamientos de muerte y donde todavía no hay ni siquiera una respuesta concreta. Nosotros debemos de creer en el Señor, pero lo primero que dice Dios es que no debemos de temer, no debemos de tener miedo. El temor nos paraliza, el temor nos enferma. Mire nada más, el Señor puede en un abrir y cerrar de ojos acabar con esto mañana, si Él quiere, si es su plan. Pero nosotros ya nos estamos preocupando el día de hoy. Nos podemos enfermar, hermanos, y el Señor ya quiere acabar con esto. Entonces, obviamente, esto ya lo hemos vivido en diferentes circunstancias de nuestra vida, pero el hecho de que es algo que no habíamos visto nos pone de nervios. Pero no debemos de tener miedo, porque Dios está con nosotros. Lo número uno que nos dice Dios es que no debemos de temer. Y es una de las enseñanzas que constantemente el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, a los apóstoles: no teman. ¿Por qué temen? Si el Señor es el que controla la enfermedad, si el Señor Jesús, cuando vinieron a Él, Él nunca negó su mano para hacer misericordia, porque el Señor Jesús siempre tiene tiempo para un corazón quebrantado. Siempre el Señor dio su sanidad, dio su perdón y dio su amor. Dios nos dice: no tengan miedo, estén firmes, estén firmes. Es decir, seamos fuertes. Y no en nuestras propias fuerzas, fíjese, porque nuestras fuerzas se acaban y se agotan. Pero cuando nosotros tenemos la esperanza en el Señor y vemos esa salvación que vamos a tener, hermanos, nos es más sencillo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea lo que el Señor decida, nosotros debemos de estar firmes y ver la salvación que Dios hará hoy en vosotros.
Fíjese cómo Moisés, sin saber exactamente todavía lo que iba a hacer Dios de abrir el mar, pero él estaba confiado en que Dios iba a hacer algo. Por eso a veces yo les digo, hermanos, yo no sé cómo, pero yo sé que el Señor lo hará. Yo no sé cómo, pero yo sé quién lo hará. Esta semana, por ejemplo, antier, yo les dije que estaba orando por un montacargas para la iglesia. Yo les dije, hermanos, necesitamos un forklift que llegue aquí para el banco de comida y que podamos traer un trailer. Y yo les hablaba de estas cosas, hermanos. Y fíjense cómo el Señor nos bendijo esta semana. Esta semana en que se ve todo bien difícil, el panorama difícil, el Señor pudo que pudiéramos conseguir un trailer prestado, hermanos, para traer la comida del banco de comida. Esta semana. Y todo puede cambiar. Yo no le puedo decir, pues se va a usar, no se va a usar, porque de repente el banco de comida habla y dice, ¿sabe qué? Hoy se puede, hoy no se puede. Pero esta semana fue determinante para entender que los planes de Dios, a Dios no le importa si hay enfermedad, a Dios no le importa si hay crisis. Dios, cuando tiene plan. Un hermano me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a traer un trailer y yo se lo voy a prestar para que pueda hacer. Y luego yo dije, bueno, pues ya tengo el trailer, pero necesitamos el forklift, necesitamos el montacargas. Y yo estaba orando por eso. Y ¿sabe qué? El viernes entró el montacargas aquí por las puertas del estacionamiento para que podamos estar trabajando. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Por eso les digo muchas veces, yo no sé cómo, pero yo sí sé quién. Yo sé quién hace las cosas. Y ese es Dios. Moisés no sabía que Dios iba a abrir el mar rojo. No sabía, pero él sabía que Dios iba a hacer algo poderoso con su pueblo. Que Dios iba a hacer algo para que se glorificara y que las naciones supieran que Él era el Dios de Israel. Pues ese es el Dios que nosotros creemos y servimos, hermanos. El Dios que nosotros servimos. El que nosotros creemos que Él va a hacer algo. No sabemos qué, ni cuándo, ni cómo. Pero Dios lo va a hacer, hermanos. Y eso es lo que les quiero decir hoy. Les quiero recordar ese momento en que el pueblo estaba desesperanzado y parecía medio perdido, pensando en morir. Y ellos decían, mira, es que no hay esperanza. Enfrente de nosotros está un mar, vamos a morir ahogados. Atrás vamos a morir en el desierto. O vamos a morir despedazados por los egipcios. Fíjense nada más las posibilidades que tenían el pueblo. Y cualquiera de esas muertes iban a ser horribles. Morir en el desierto, de hambre, de sed, ser comido por los animales de rapiña, sopilotes y animales carroñeros. Imagínense morir de esa forma. O morir ahogado, porque tenían frente al mar. Una muerte horrible, tormentosa, desesperante de igual forma. Pero la otra muerte que tenían era en las manos del pueblo egipcio, despedazados, por las flechas. Iba a ser una muerte dolorosa. Pero no fue así. Porque Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Pero Moisés, ¿qué es lo que hace? Dios le dice que debe de preparar a su pueblo. Y Moisés habla y eso es lo que le dice: no teman, estén firmes. Y ven la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. Porque los egipcios, por
habéis visto, nunca más para seis. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos. Miren nada más la promesa que le hizo el Señor a su pueblo. Estarán tranquilos. El pueblo de Dios, cuando pasa por las pruebas, cuando está en el Espíritu, debe de pasar con tranquilidad. Daniel y sus compañeros, cuando pasaron por las pruebas, pasaron con tranquilidad. Dios haría algo. Y todavía decían, y si Dios no nos libra, de igual forma yo le voy a seguir adorando. Eso es tener carácter y firmeza, convicción de las cosas del Señor. Que las cosas no se van a hacer como yo diga, pero yo de igual forma debo de seguir adorando al Señor. Job, cuando pasó por las pruebas, de igual forma seguía glorificando al Señor, y Dios todavía tenía cosas que perfeccionar en él, porque al final dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos decir eso cuando terminemos la prueba. De oír, di a los hijos de Israel que marchen. Dile a mis hijos que marchen. ¿Cómo vamos a seguir marchando, hermano? Mire el panorama que se ve. Pues Dios dice que sigamos adelante. Porque cuando nosotros caminamos en el Señor es el que abre las puertas, es el que abre los mares. Es Dios el que hace todo. Nosotros debemos de confiar en Él, estar tranquilos y estar firmes, hermanos, en el Señor. Y debemos esperar lo que el Señor va a hacer. Ahora Dios está haciendo algo y nos está poniendo a todos nosotros como ejemplo. ¿Para qué? Para que entiendan que Dios es poderoso y que lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros es muy especial. Pero Dios se proveerá en la manera que Él cree que es correcto, la manera sabia. Tenemos un Dios sabio, poderoso y soberano, que acaba con las cosas, que las quita cuando Él quiere, y que Él sabe en qué momento es necesario hacer eso. Pero por nuestra parte debemos de seguir caminando, seguir avanzando, y el Señor nos va a librar, y nosotros debemos de estar tranquilos. Uy, ¿qué fácil es eso? No digo que es fácil. Por eso les digo que el Señor renovará nuestras fuerzas. Por eso el salmista dice que renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El aceite es la presencia del Espíritu Santo. Usted necesita renovar sus fuerzas. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, una dependencia total en el Señor y una obediencia total al Señor. La llenura del Espíritu Santo es dejar que Dios controle nuestras vidas. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos: Señor, lléname con tu Santo Espíritu, lo que le estamos diciendo es: Señor, yo te doy el control de mi vida para que tú la uses. Para que tú la uses como tú quieras, Señor. Yo te pertenezco. Y es ahí donde nosotros, cuando más le entregamos al Señor, más empieza a hacer. El Señor nos está diciendo el día de hoy que marchemos, que sigamos hacia adelante, que dependamos de Él, que no temamos, que creamos en sus promesas, que sigamos trabajando. No es nada fácil, hermanos. Yo sé que no es nada fácil.
Pero si usted se da cuenta, mientras más vamos caminando, también podemos aprender a tener más tranquilidad. Porque vamos viendo de primera mano lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de estos días. Hemos aprendido a tener a lo mejor más paciencia, aunque no querramos, tenemos que. Por eso siempre les digo, es ilógico que digamos, ay, no le pidas paciencia a Dios porque te va a mandar pruebas. Pues mira, aunque tú no le pidas paciencia a Dios, como quiera Dios te va a mandar pruebas a tu vida, porque es voluntad del Señor que nosotros tengamos paciencia, es la voluntad del Señor. Que tengamos paciencia como Cristo tuvo paciencia. Y nunca vamos a sufrir tanto como sufrió Cristo en la cruz. Cuando usted esté desanimado, siempre piense en eso, piense en la cruz de Cristo. Porque nadie sufrió tanto como sufrió Cristo. Claro que nosotros vemos ahora el panorama y nos duele y decimos, me desespero. Claro. Y también podemos llorar, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo de repente rodar lágrimas, porque por algo el Señor Jesucristo lo puso en la Biblia, que Él mismo lloró. Mire nada más, no debemos de pensar que eso es malo. Si el Señor puso esas emociones, también podemos hacerlo, pero vamos con el Señor, le decimos al Señor cómo nos sentimos. David lo hizo de igual forma. Iba con el Señor, Señor, mira mis enemigos, mira mis pruebas, y luego descansaba en el Señor. Y David decía, es que el Señor es el que levanta mi cabeza. Él es el que levanta mi cabeza. El Señor es mi escudo alrededor. Fíjese bien, este miércoles prediqué eso en el Facebook Live. Vaya a Salmo capítulo 3, por favor. Dice el Salmo número 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Mire, qué cosa. Les explicaba esto. Cuando se iba a las batallas y se tenía un escudo, el escudo te protegía hacia el frente. Y si tú querías estar protegido de los lados, pues obviamente necesitabas tener personas a los lados que te protegieran. Pero aquí el salmista dice que Jehová, que Dios es nuestro escudo, que hacia todo nuestro alrededor, hacia arriba, hacia los lados, hacia enfrente, hacia atrás, el Señor nos cuida en todas las direcciones. Y cuando andamos con la cabeza hacia abajo, Él es el que nos levanta la cabeza. Es el que nos dice, hey, mira hacia arriba, hacia abajo no. Por eso le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, a mis hijos, a los hijos de Israel, que marchen. Pero para poder marchar necesitaban tener la vista hacia arriba, no mirar hacia abajo. Necesitaban ver, y Dios iba abriendo el mar. Yo creo que eso es una de las cosas que le voy a pedir a Dios cuando esté. Señor, permíteme ver esto que tú nos dejaste aquí, Señor. Permíteme ver cómo tú abriste el mar. No sé, se me ocurren tantas cosas, pero esa es una de las cosas que yo le pediría al Señor, que Dios me muestre esa escena, cómo Dios hizo ese milagro. Y así como ese milagro hubo muchos,
Pero nosotros entendemos que es fundamental, hermanos, estar confiando en el Señor. Voy a pedirle al grupo de alabanza si nos puede ayudar, y a mi esposa ahí también, que nos ayude unos momentos. Queremos traer unos detallitos, ¿sí? Queremos traer unos detallitos para todos ustedes, que se cuiden, que los amamos, los extrañamos mucho. Pero también debemos de seguir adelante, hermanos, creyendo en el Señor. Vamos a orar.